¿Cómo están? Es que en la mañana tuvimos una ceremonia y me vine disfrazado. Que Dios me los bendiga, sean bienvenidos todos. Vamos a orar para entrar a la palabra. Padre, te damos gracias por la vida que nos has regalado, Señor, por la oportunidad que tenemos de servirte, de acercarnos a ti, Señor, y por la esperanza que nos das en tu palabra, de que todo, Señor, todo está en tus manos. Nosotros disponemos este tiempo para ser edificados en tu palabra, rogando que hables a nuestras vidas y confiando que mientras estamos aquí en tu casa, Señor, tú obras a favor de nosotros en los asuntos que tenemos. Señor, si hay alguno enfermo, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Si hay alguno necesitado, Señor, te rogamos que le suplas, Señor, y que todos como un cuerpo seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Ok, continuamos con los frutos del Espíritu Santo y hoy toca la paciencia. Ya hemos estado hablando del amor, del gozo y de la paz. Bíblicamente la palabra paciencia viene de una raíz que se puede traducir como longanimidad, es decir, largo ánimo o ánimo largo o perseverancia. Si tradujéramos esa palabra al español coloquial, dijéramos que paciencia es lo mismo que aguante, ¿ok? Y si nosotros pensamos en aguante o en aguantar, yo siento que ese término o esa perspectiva de aguantar o soportar puede cambiar la manera en que nosotros nos esforzamos por ser pacientes. Porque muchas de las veces nosotros condicionamos la paciencia hacia la actitud de otra persona, no hacia nosotros mismos. Y la paciencia se desarrolla en nuestro carácter. A veces le decimos a otra persona: se me está acabando la paciencia para contigo, así es que tranquilo. Y eso es un error. Por eso te digo que si pudiéramos traducir esa palabra griega al español coloquialmente sería aguantar, aguante. Entonces esto se trata de nosotros, no de que la gente cambie su actitud para con nosotros, o que las situaciones o las adversidades se terminen, o que las promesas de Dios lleguen. Esto no es ser pacientes, no se trata o no depende de nadie más que de nosotros. Entonces, antes de seguir adelante, quisiera recordar algo que vimos la semana pasada. Recordemos que hay algo que se opone a que en nuestras vidas se manifiesten los frutos del Espíritu Santo. Todos necesitamos amor, todos queremos sentir gozo, todos queremos vivir en paz, todos quisiéramos tener una paciencia así por siempre, ser bondadosos, los 9 frutos del Espíritu Santo. Pero el asunto es que descubrimos en la palabra de Dios que hay algo que se opone a esos frutos. Dice Gálatas 5:17, porque los deseos de la carne o el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La Nueva Traducción Viviente en la misma escritura lo traduce así: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da sus deseos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Qué gran enseñanza tenemos en este verso de la palabra de Dios. Fíjate cómo Dios dice: no se te ocurra ser bien intencionado. Yo no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado que mis buenas intenciones me han metido en problemas. De hecho, a veces con una buena intención de solucionar un problema, ha terminado más grande ese problema.
Porque al final de cuentas, las buenas intenciones, nuestras buenas intenciones están en nuestra carne. Es que yo quiero. Y los deseos del espíritu con los deseos de la carne se oponen entre sí. Muchas veces por tener buenas intenciones nos olvidamos de la voluntad de Dios, porque creemos que esto es bueno, y a veces sí, verdaderamente es algo bueno, pero o no es el tiempo, o no es la forma, o Dios dice: no quiero que lo ayudes, quiero que se quebrante. Porque si se quebranta, me va a buscar a mí. Muchos de nosotros, por nuestras buenas intenciones, a veces alargamos el proceso en la vida de otras personas. Sucede muy común con nuestros hijos. Ay, es que es mi hijo. Y Dios dice: no metas las manos, déjame yo actuar. Entonces, ¿cómo dice esta escritura? Esta escritura: entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero lo importante, o el tema de hoy, mejor dicho, es que hay algo que se opone al amor que Dios da, a la paz que Dios da, al gozo que Dios da, a la paciencia que Dios manifiesta en nuestras vidas, que son los deseos de la carne, los deseos pecaminosos de la carne. Entonces, la naturaleza pecaminosa o los deseos de la carne se oponen a los del espíritu. Esto quiere decir que mientras vivamos carnalmente, o lo que es lo mismo, enfocados solamente en satisfacer los deseos pecaminosos de nuestra carne, no se producirán en nosotros los frutos del espíritu. Hoy estamos hablando de la paciencia. Ahora, ¿cuáles son los frutos del espíritu? En el verso 22 de Gálatas 5 dice: mas los frutos del espíritu, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la palabra paciencia tiene su raíz en el griego de una palabra que se puede traducir como largo ánimo, longanimidad. Es decir, que no se desanima. Una persona paciente no se desanima. Porque a veces nuestra paciencia nos desanima, o nos desanimamos en nuestra paciencia, porque te repito, a veces creemos o condicionamos nuestra paciencia a un cambio de actitud de otra persona, o a la resolución de un problema, o a que Dios haga algo. Pero la paciencia, repito, no depende de nadie más que de nosotros. ¿Y cuántos les nace ser pacientes? Qué bueno que aquí no hay mentirosos. Todos batallamos con ser pacientes. Ahora, si la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, quiere decir que tiene una trascendencia espiritual importantísima en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo, dentro de todas las cosas que puede producir en nosotros, dice: voy a incluir la paciencia, es porque trasciende en el mundo espiritual. La pregunta es: ¿por qué es tan importante ser pacientes? ¿Y por qué el Espíritu Santo produce paciencia en nosotros? Te voy a poner un ejemplo. En la salud, ya dijimos que paciencia es de largo ánimo, ¿ok? Fíjate lo que dice
Proverbios 18:14 en la palabra de Dios para todos. Dice, el ánimo, ¿qué? Ayuda a sanar al enfermo, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? ¡Wow! Las personas desanimadas o impacientes no tienen esperanza, porque no pueden esperar algo. Pero como Dios nos está diciendo en su palabra, el ánimo ayuda a sanar al enfermo. Hace 2 semanas, cuando estuvimos viendo el gozo como el segundo fruto del Espíritu Santo, tocamos este tema de cómo el gozo del Espíritu sana físicamente. Hace 2 semanas que tocamos el tema, también les comentaba yo que eso de la risoterapia funciona, pero no es nada nuevo. Tiene más de 2000 años que Dios lo dejó establecido en su palabra. Como también más de 3000 años que Dios dejó establecido en su palabra que la tristeza seca los huesos. La osteoporosis tiene su lugar en el alma, en los sentimientos, no en la salud. Cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo y le permitimos que Él gobierne nuestra vida, se produce ese gozo, ese ánimo, que aún las enfermedades se van de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos produciendo los frutos del Espíritu Santo, o se están produciendo los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, leyendo Proverbios 18:14, aprendemos que la paciencia o el largo ánimo nos ayuda a responder de la manera correcta en nuestras dificultades. Y no solamente en las dificultades, además nos ayuda a sanar y a relacionarnos correctamente con los demás. Algo que muchas de las veces pasamos por alto es que respondemos a las personas por como las personas son y dejamos de ser quienes somos nosotros. Esa también es una tentación. Si una persona te agrede con malas palabras, dan ganas de responderle con malas palabras. Y cada vez que lo hacemos, pudiéramos llegar a justificar, no, es que él empezó. Pero tú no eres eso. Él no conoce a Dios, tú sí. Dios dice en su palabra que de una misma fuente, refiriéndose a la boca, no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces, repito, la paciencia no debe depender de si los demás cambian su actitud. La paciencia se manifiesta en nuestras vidas a medida que nosotros permanecemos arraigados en Jesucristo. Entonces, espiritualmente hablando, la paciencia es muy importante. Mira, la mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, estamos esperando que Dios se manifieste de alguna manera en nuestras vidas o en algún asunto en nuestras vidas. Pero no podemos negar que a veces nos desesperamos al ver que Dios no ayuda y empezamos a actuar nosotros. A veces ya oré, Dios no me contestó. Estoy en ayuno, Dios no me contesta. Tengo que tomar una decisión hoy y Dios no me ha dicho cuál. Y hay personas, conozco personas que le ponen un plazo a Dios y le dicen, te doy hasta las 3 de la tarde para que hables. Conste, si no me dices nada, yo voy a decidir. No podemos, a lo mejor algunos de nosotros no le decimos así a Dios en su cara, pero actuamos así. No, pues es que no sé, Dios no me dice nada.
Entonces hice lo que yo creí y nos desesperamos. Fíjate lo que dice Hebreos 6:11. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre ¿qué? La misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿y qué más? Y la paciencia heredan las promesas. Wow. No solamente necesitamos tener fe, debemos ser pacientes. Porque la paciencia nos ayuda a recibir las promesas de Dios. ¿Cuántos estamos seguros que Dios no se equivoca? ¿Cuántos estamos seguros que Dios no llega tarde? ¿En serio? ¿Sí estás seguro que Dios no llega tarde? Porque te desesperas a veces. Es como, ¿cuántos sabemos que nuestras vidas están en sus manos? Porque tienen miedo. Porque hay temor. Si sabes que tu vida está en sus manos. Si sabemos que Dios nunca se equivoca, Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo, ¿por qué desesperarnos? Cuando nuestra vida permanece en Dios, el Espíritu Santo produce en nosotros, es decir, el Espíritu Santo nos da la capacidad de ser pacientes, de perseverar y de estar firmes en la fe. Porque aunque pudiéramos tener una palabra de Dios, una escritura como fundamento de nuestra fe, a veces nuestra fe no alcanza. ¿Cuántos han sentido? No me alcanza la fe. Nada más yo. Y dicen amén. ¿Cuántos han sentido en una situación que no te alcanza la fe? ¿Sí? Yo he estado en situaciones que le digo a Dios, la verdad, siento que no me alcanza la fe, no en ti, para solucionar esta situación. Y Dios me dice, es que no lo vas a hacer tú, cabezón, lo voy a hacer yo. Tú nada más espera, sé paciente. ¿Ok? Entonces, el fruto de la paciencia hace, escucha con atención, hace que nosotros se produzca el largo ánimo, o lo que es lo mismo, que no nos desanimemos cuando veamos o lo que Dios está haciendo o lo que Dios no está haciendo. Porque a veces la adversidad nosotros creemos que es del diablo, pero muchas de las veces puede ser la consecuencia de nuestra negligencia, desobediencia, u otras puede ser que Dios está preparando nuestra fe y nuestro carácter para llevarnos a hacer su voluntad de alguna manera específica. Hay una ilustración en la cual un hombre está en oración, se va a la montaña a buscar a Dios, y estando en oración, él escucha la voz de Dios y le dice, mueve la montaña con tus manos, empújala. No dejes de hacerlo hasta que la muevas. Y él está convencido que Dios le habla y empieza a empujar la montaña con todas sus fuerzas. Se cansa, descansa y otra vez. Y él se convence a no dejar de hacerlo hasta que Dios le diga que pare. Pero llega un momento en que ya totalmente pasa un día, pasan 2 días, pasan varios días y él no escucha que Dios le dice, deja de hacerlo. Y se desespera.
y molesto le reclama a Dios. Dice, yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo no sé a qué vine, estoy cansado. Me dijiste que moviera la montaña, ¿cómo se te ocurre que yo puedo mover una montaña? Lo he intentado con todas mis fuerzas y no se ha movido ni un milímetro. Y Dios le contesta, ni se moverá. No se trata de que muevas las montañas, se trata de que te fortalezcas. Mira lo fuerte que ahora eres intentando mover la montaña. No sé si me estoy explicando. A veces nosotros creemos, repito, que la adversidad es del diablo. Pero en ocasiones hay situaciones que Dios pone delante de nosotros para que se produzca en nosotros lo necesario para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu adversidad? ¿Qué es lo que estás enfrentando? Ahora, hasta este punto, la paciencia parece ser un arma secreta para obtener las promesas de Dios. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios. Entonces parece que con la paciencia solamente la vamos a utilizar para recibir lo que Dios ha prometido en su palabra. Sin embargo, la paciencia también nos ayuda a soportar las tentaciones. Porque una persona cae en tentación por impaciente, por no saber esperar, por no alejarse. ¿Por qué caemos en la provocación? Por impacientes. Mira, el Salmo 41 en adelante dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo esperó? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. La Nueva Traducción Viviente en esta frase dice, puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Esto está hablando de la madurez espiritual que nosotros obtenemos cuando vencemos las tentaciones. ¿Por qué podemos vencer las tentaciones? Porque estamos puestos por Dios sobre suelo firme. La Reina Valera 60 dice, puso mis pies sobre la peña. Sabemos que peña o roca se refiere figurativamente hablando a Jesucristo. Cuando nosotros somos pacientes en la espera o en la esperanza para con Dios, Dios lo que va a hacer es ponernos en tierra firme. Y mientras nosotros caminamos en ese fundamento que es la roca, que es Jesucristo, nos vamos a estabilizar. El verso 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando somos pacientes, no solamente somos bendecidos personalmente, además las personas que nos rodean, al ver la gloria de Dios en nuestras vidas, comenzarán a confiar en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la impaciencia no solamente nos roba las bendiciones, nuestra impaciencia a veces evita que las personas confíen en Dios. Cuando nosotros tenemos testimonio de recibir de Dios, la gente dice, yo quiero tu Dios. Yo quiero conocer a tu Dios que te dio esto, que te dio lo otro. Pero muchas de las veces, cuando escuchamos testimonios del poder de Dios, de los milagros de Dios, nosotros solo escuchamos ese momento glorioso. Y no nos preguntamos, ¿y cómo le hiciste?
Por eso desesperamos. Porque algunos estamos esperando algo o hemos estado esperando pacientemente algo de Dios, de parte de Dios. Pero nadie sabe cuál es nuestra esperanza. Pero cuando nuestra esperanza se materializa, hay personas que dicen, ¿por qué le diste a él y no a mí? Precisamente por eso. Porque él ha esperado, él ha sido paciente. Y tú eres un desesperado, un impaciente, porque no has sabido esperar plantado sobre la roca que es Jesucristo. Amén. Entonces la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Te quiero decir algo, no sucede mágicamente. No es como que, Señor, dame paciencia, concedido. Soy la persona más paciente del mundo. No sucede así. Necesitamos permanecer en Jesucristo. Es decir, debemos esforzarnos por permanecer en Cristo y el Espíritu Santo producirá en nosotros este fruto de la paciencia que desata tantas bendiciones sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Lo hemos estado viendo durante las últimas semanas. Juan 15:4 dice, la Nueva Traducción Viviente: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos al menos que permanezcan en mí. Hemos estado aprendiendo la importancia de permanecer en Cristo. Y mira la grande bendición que tienen aquellos que permanecen en Él. En el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Qué maravillosa promesa. Si permaneces en mí, pero dice, y mis que permanecen en vosotros, pidan. Y todo es todo lo que quieras. ¿Y qué? La Biblia católica, me gusta cómo lo traduce esta escritura. Dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Si permanecemos, ¿qué? Fieles a sus enseñanzas. Entonces necesitamos tener fe, permanecer en Cristo, ser fieles a sus enseñanzas, y el fruto de la paciencia será inevitable en nuestras vidas. Y con la fe y la paciencia heredaremos las promesas de Dios. Ahora sabes por qué cuando pides no recibes. No es que Dios falle. Es que, como lo decía la semana pasada, así como cuando arrancas una rama, aunque siga verde, aunque es más, puedes arrancar una rama con frutos, ¿verdad que sí? Puedes arrancar una rama de un durazno con duraznos, de un naranjo con naranjas, y dices tú, mira qué bonita está. Se está muriendo, pero está verde, pero tiene fruto. Se va a morir, porque separados de Él nada podemos hacer. Como te decía la semana pasada, a veces nosotros nos arrancamos de Cristo o arrancamos a Cristo de nuestra vida. Y los frutos no se dan. ¿Por qué? Porque al arrancarnos de Cristo dejamos de ser fieles a sus enseñanzas. Hay unas Biblias que traen las palabras de Jesús con letras rojas.
Hoy de hecho hay aplicaciones también que tú le puedes poner palabras de Jesús en rojo y te aparecen lo que Jesús habló en rojo. Necesitamos no descubrir, no escuchar, no leer. Necesitamos aprender de esas letras rojas, de esas enseñanzas. Y no solamente para adquirir conocimiento, para ser fieles a esas enseñanzas. Porque si somos fieles a esas enseñanzas, podremos pedir cualquier cosa. Ahora, cuando una persona no está siendo fiel y escucha esto ahorita, dice: ok, entonces yo voy a ser fiel para que Dios me dé esto y esto. Esos son tus deseos en la carne. No lo entiendes ahorita. No quiere decir que Dios no te vaya a dar la casa que necesitas, no quiere decir que Dios no te vaya a sanar, etcétera, etcétera. Pero a veces cuando no conocemos la voluntad de Dios, decimos: ok, yo quiero pedir todo y que me lo dé. Lo dice en su palabra, sí. Pero cuando estás conectado al Espíritu Santo vas a decir: no, la verdad no necesitaba un Ferrari. Hay mucho bache aquí en la ciudad, mucho tope, ya me di cuenta. No, la verdad no necesitaba la lipo. Necesitaba ponerme a hacer ejercicio. O sea, el Espíritu Santo, en ese aprendizaje de las enseñanzas de Jesús, nos trae una revelación. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que estaban ocultas delante de nuestros ojos salen a la luz y empezamos a descubrir. Y llega un momento que dices: no necesito más que su presencia. ¿Por qué? Porque su presencia da descanso, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y todas las cosas por las que nos esforzamos día a día están en la presencia de Dios. Y ante la presencia de Dios no resiste la enfermedad. La enfermedad se tiene que ir. La tristeza sale corriendo cuando Dios llega. Los pleitos se van cuando Dios se hace presente. Y lo vamos descubriendo. Pero a veces hemos pedido y no hemos recibido y terminamos decepcionados de Dios. No, Dios no existe. No, Dios no contesta. No, hombre, la Biblia es un cuento chino. Mientras no vivamos en plena obediencia a la palabra de Dios, no podemos decir que no funciona. Es como si estás enfermo, vas al médico, te hace un examen, te da un diagnóstico, te da un tratamiento y tú decides no tomarlo y decir: hombre, ese médico es bien chafa, ese doctor no sabe. Es que no te has tomado el tratamiento. No puedes decir que no sabes. O algunos tomamos el tratamiento. ¿Nunca te has preguntado por qué hay medicamentos cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas? No son ocurrencias. Tiene su razón. Y algunos traemos las medicinas en la bolsa. Yo aquí traigo unas ahorita. Y las tomamos allá cuando: ay, la pastilla me tocaba a las 8, son las 2 de la tarde. Y ay, ni sirven. No lo estás tomando como se debe. Aún en el cuerpo físico es un principio. En el espiritual también. El Señor Jesús también dijo, no nada más dijo: pidan lo que quieran y les será hecho. También dijo: pero cuando pidan para gastar en sus deleites, no van a recibir nada. Dice: ustedes piden y piden mal, piden y no reciben porque piden mal.
Porque piden para gastar en sus deleites. Entonces tenemos que descubrir las enseñanzas, aprender de las enseñanzas y ser fieles a las enseñanzas de Jesús para llegar hasta ese punto. Ahora quiero terminar con esto. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a una persona, probablemente nos haya pasado a nosotros, que después de ser muy paciente en alguna situación o con alguna persona, termina cayendo en la provocación? Que de repente dice: ya me cansé, se me acabó la paciencia. Y actúan en enojo, agresivos, echando abajo todo lo que habían ganado. ¿Por qué sucede eso? ¿A cuántos nos ha pasado que dicen? Y hay gente a veces a nuestro alrededor que dicen: no, comadre, si yo esperaba, si hasta me extrañaba que no te la hubieras cacheteado la semana pasada. Ya se me hacía raro que no explotaras si tú nunca te has dejado. Y hay gente que empieza a hacer esos comentarios. ¿Para qué? Para justificar tu mal actuar. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que después de ser pacientes por mucho tiempo decimos: ya estoy harto, ya se acabó? ¿Sabes por qué? Porque así como por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios, la paciencia necesita algo más para producir el fruto en nuestras vidas que Dios da. ¿Sabes cuál es? Sabiduría. Porque se te puede agotar la paciencia con una persona, pero si actúas correctamente, no se viene abajo toda la paciencia que tuviste. Tú puedes decir: mira, con permiso, ya fue mucho tiempo, yo creo lo dejamos para otra ocasión, nos vemos. Pero ¿cuántos meseros ayer fueron maltratados porque no les daban mesa en el Día de las Madres? ¿Cuánta gente maltrata a otros? Oye, tengo media hora. Se fue tu media hora al piso. Se echó a perder porque te faltó sabiduría. Recuerda, lo digo constantemente, sabiduría no es saber mucho. Sabiduría es aplicar el conocimiento a tu estilo de vida. Entre más sepas, entre más conocimiento tengas, más riesgo corres de ser un necio. Porque necio es aquel que sabe, pero no lo aplica. ¿Sí me explico? Entonces la paciencia, cuando nosotros somos pacientes, hablando de nuestras relaciones interpersonales, necesitamos pedir sabiduría de Dios. Mira, Santiago 1:2 en adelante. Dice: hermanos míos, ¿qué dice? Tened, ¿cómo? No dice ponte contento. No, dice sumo gozo. ¿Cuándo qué? Está loco el que escribió esto, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Claro, porque Dios mismo dice en su palabra: lo que para el mundo es locura,
para nosotros es poder de Dios. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué? Ok, tu fe tiene que ser, ¿qué? Probada. Nuestra fe debe de ser probada. Si yo tengo fe que Dios sana toda enfermedad, ¿cómo se va a probar mi fe en ese sentido? A ver, dígame. Con una enfermedad. A ver, vamos a ver si es cierto. Porque decir que Dios sana toda enfermedad estando sano, cualquiera. Pero creer que Dios sana toda enfermedad estando enfermo, solamente el que tiene fe. Y no estoy hablando de orar por los enfermos. Ustedes saben cómo soy yo. Yo soy muy práctico. A veces hay personas que me vienen y me piden oración. Todos tenemos el problema más grande del mundo, ¿verdad que sí? Al menos eso sentimos. Y hay personas que vienen y, pastor, es que mire, estoy mal y yo traigo hambre. Y el peor momento que tú puedes venir a pedirme oración es que yo tenga hambre. Porque es más, ni hablo. Cuando salgo fuera con mis amigos o a algún rancho o algo, Vero les dice, acuérdense que este habla mucho. Cuando se calle trae hambre. Ahí se los encargo. Entonces hay gente que viene y habla y tengo mis problemas. Yo con hambre, cansado. Señor, en el nombre de Jesús. Ya. Es todo, pastor. Pues si el del problema eres tú, mijo, no yo. Pero no me va a hacer otra oración más larga. No. No necesitamos una oración para que Dios, tan larga para que Dios actúe. Lo que necesitas es permanecer creyendo tú, no yo. Porque es la prueba de tu fe, no la prueba de mi fe. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en ese sentido, hay gente que viene y dice, ya le pedí oración al pastor y oró por mí. O ya el pastor oró por mí, cabezón. El pastor no tiene tu problema. El que está siendo probado eres tú, no el pastor. Ahora hay otras veces que no traigo hambre y hago unas oraciones más largas. No por eso va a obrar Dios. Porque lo que está siendo probado es tu fe. No sé si me estoy explicando. Imagínate que todas las veces que nuestro pastor ore por nosotros, se solucionen nuestros problemas. Uy, San Cachino el milagroso. ¿Le haríamos un altar al pastor? ¿Sí me estoy explicando? Dios no quiere eso. El hecho que tengamos un pastor que tiene mucha fe, la fe no es transferible. Yo no puedo orar para que tengas mucha fe. La fe se fortalece ¿con qué? Con el conocimiento de la palabra. Tampoco puedo orar, Señor, que conozca mucha Biblia. Va a decir Dios, pues que la abra, aunque sea, que se asome. Entonces esta escritura dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada adversidad que enfrentamos, Dios está esperando que seamos pacientes ahí. En cada adversidad, en cada situación. Sin prueba no hay paciencia.
Ahora continuamos, dice, mas tenga la paciencia que, o sea, que hay paciencia incompleta. Porque dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Entonces no solamente es permanecer en Cristo esperando que su Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto de la paciencia, sino además pedirle sabiduría. Señor, que cada palabra, que cada escritura que me sé, la aplique correctamente. Porque decir la verdad a veces lastima. La verdad sin amor lastima. La verdad sin compasión lastima. No solamente es decir la verdad, es decirla de una manera que edifique, que no provoque, que no lastime. Para eso necesitamos sabiduría de Dios. Señor, este conocimiento que tengo de ti, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo comparto? Necesito sabiduría. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, porque Dios es paciente con nosotros, pero no quiere decir, escucha, damos gracias a Dios por su paciencia. Dice en su palabra, Él es lento para la ira, grande en misericordia, pero lento para la ira, pero quiere decir que si se aira. Que Él decide poner más misericordia, no quiere decir que no se enoje. No quiere decir que no nos dé el pago de nuestras acciones. Entonces, cuando llega el punto de que nuestra paciencia se agota en una relación, lo peor que podemos hacer es echarle en cara a esa persona: lo paciente que hemos sido. Es simplemente, con permiso, nos vemos, que Dios te bendiga, tranquilo. ¿Qué se necesita para eso? Permanecer en Cristo. Que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, porque para la carne es imposible. Que te estén provocando, que se estén riendo, que sí, jajaja, no fue un error, te lo quise hacer, lo hice adrede. Provoca la carne, empieza, se calienta la sangre. Pero cuando el Espíritu está en nosotros, el Espíritu Santo te dice: bendícelo, retírate. ¿Se has escuchado esa escritura que dice que si alguien te da una cachetada en una mejilla, pongas la otra? ¿Se has escuchado esa? Sí sabes que está mal traducida. No dice que pongas la otra mejilla, dice que pongas tu espalda. O sea que si alguien te pega, dice, dale la espalda. Luego lo vemos tranquilamente en la Biblia. Pero ni le vas a regresar el golpe,
Ni vas a quedar a que te agarre como payaso de circo, ¿verdad? Así, a puras cachetadas. Simplemente te pegó, no respondas mal con mal, retírate de ahí. Eso es dominio propio, pero con un cachete así ardiendo, ¿cuántos nos podremos dominar? Eso es paciencia. Ya no es una provocación, es una agresión. En plena agresión, ¿cuántos no vamos a meter las manos? Solamente los que estemos en Cristo, gobernados con el Espíritu Santo. Y que la gente diga: uy, ¿por qué te dejaste? No me dejé, obedecí a Dios. Ese es su problema. Él tiene un problema. Si yo se la regreso, yo tengo un problema con Dios. Me retiré. ¿Aprendimos hoy? Vamos a ponernos de pie. Definitivamente necesitamos a Dios, amén. Necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? No solamente para que nos sane, nos fortalezca, sino también para que los frutos de su Espíritu se produzcan en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí y vamos a decirle: aquí estoy, te necesito, Señor. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Dile una vez más: aquí estoy. Aquí estoy, Necesito, me rindo a ti. tuya soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito. Me rindo
damos gracias porque podemos disfrutar de tus misericordias y de tu gracia. Te damos gracias porque no hemos recibido el pago de nuestra desobediencia o de nuestros pecados. Gracias por la oportunidad de arrepentirnos, de dejar de hacer aquellas cosas que no solamente no te agradan a ti, sino que tampoco nos convienen, Señor. Gracias porque el día de hoy tenemos esta oportunidad de pedirte ayuda. Espíritu Santo, ayúdanos a permanecer en Cristo, aferrarnos a Él. Que tu palabra sea nuestro fundamento y alumbre nuestro caminar en cada paso en esta vida. Que podamos aferrarnos y ser fieles a las enseñanzas de Jesús, mientras tú produces en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Espíritu Santo, nos rendimos a ti. Entregamos nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos. Ponemos a tu disposición nuestros dones y talentos y habilidades, aunque sabemos que tú nos los has dado. Algunos o en algunas ocasiones no los hemos dispuesto para que tu reino se establezca. Nos rendimos a ti por completo. Espíritu Santo, nos rendimos a ti por completo. Tú que conoces nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. A ti nos rendimos por completo. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú fortalezcas las vidas de cada uno de estos tus hijos. Que cada vez que abran tu palabra escuchen tu voz. Que cada vez que oren sientan tu presencia y los abraces. Que si están enfermos les sanes. Que si tienen alguna necesidad les suplas. Yo te ruego que bendigas sus vidas, su familia, la fuente de sus ingresos. Señor, te ruego también que produzcas en ellos ese deseo de buscar más de ti a través de tu palabra. Señor, que no pase ningún día, que no se termine el día sin que hayamos hablado contigo, sin que te hayamos adorado, sin que hayamos leído la Biblia, Señor. Que cada uno tengamos esa meta bien establecida para poder, Señor, ser fortalecidos por ti, Señor. Que cada uno de nosotros tengamos esa experiencia personal contigo y podamos disfrutar de tus bendiciones. Oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Si alguno tiene necesidad de alguna oración, estamos para